8:34. Llegó el comentario más esperado. Ay. El de Julio Alberto Martínez. Gracias. Arregló la vaina, ¿no? Pusieron una Ese es mi fanfarria. Yo no tengo fanfarria, pero gracias. Hablo Orlando y esa GoPro, esa vaina. Fanfarria. Este hombre está. Sí, ahí tú vas a ver. Señores, Está bateando. señores, yo tengo aquí el titular del periódico The Times de Londres, donde titula la información sobre lo que estaba comentando Pedro, de lo que hicieron los miembros de Oxfam en Haití. Qué Y cosita dice- de muchacho esta, Dice, Ay, Oxfam ese muchachito. staff paid Haiti survivors for sex. Los Estaban Exacto. ayudando, El ellos estaban staff de ayudando Oxfam- a de esa Oxfam gente. Explotando. para a Hueso. las sobrevivientes del terremoto Y de vienen Haití, a darnos cátedra a pagó nosotros, por sexo. hipócritas. Señores, Hueso madre. miren, yo quiero, como en las redes circula todo, ustedes tienen que buscar los videos de las haitianas que le pagaban los miembros de Oxfam, para que ustedes vean Sí, que no son ni que la muchachitas, capacidad de hermano. perversión de esta gente, que le ponían en el trasero de las mujeres, Sí. decían Haiti Haitian fresh. haitianas frescas, Frescas. haitianas limpias. Limpias. Y así, en ese contexto, Pero no es una trasero cualquiera. en ese contexto donde esos miembros de Oxfam pagaban por ese sexo, pagaban por sexo a las sobrevivientes por Haití, emitían informes hablando sobre la transparencia de la República Y Dominicana. oye, la explotación sexual y tráfico de menores de la República Dominicana. Y- Oye, de la República. Y yo tengo informaciones que más de 7 menores de entre 13 y 15 años se lo ponían. ¿Y sabes lo que hacía ese perverso, el director? No era que él mismo tomaba Pero acción. que no era él solo. Él pagaba y buscaba hasta a otra persona para ver. Él le gustaba ver en lo que a esas menores y a esas muchachas le hacían diversos tipos de actos, sabrá Dios cuántas cosas. Entonces- y obviamente acompañado de bebidas espirituosas y otros maridajes que utilizaban Pedro, en ya esas tienes un comentario, combinaciones. Pedro. Y No, entonces no me ahí ayude, no te ustedes ven apures. cómo se predica la moral en calzoncillos, que aquí, y eso que sirva de lección a mucha gente en este país que utiliza o acoge los planteamientos de cualquier ONG y lo asume como una expresión divina, como el norte y la brújula por el cual tiene que direccionarse el Estado Dominicano. Sin embargo, cuando se destapan este tipo de escándalos, se quedan todos atónitos y estupefactos y tienen que hacer como el avestruz, Y no he visto poner ninguna la cabeza condenándola. debajo de la tierra. Nosotros en diversas ocasiones hemos citado un reportaje que preparó una televisión española que habla sobre las ONG en Haití. Estamos hablando de más de 10.000 ONG que reciben fondos de la comunidad internacional y que esos fondos no llegan de manera directa a las personas que los necesitan, sino que se reparte y se queda entre la burocracia de esas ONG. Y aquí se pone de manifiesto, en el caso de Oxfam, del tipo de perversidades al que se dedican esas ONG. Ustedes han escuchado la famosa frase de pescar en río revuelto. Eso se aplica a la perfección en Haití, en este caso, donde esas ONG no les interesa para nada Julio, para apoyar tu que comentario, Haití sea un estado hay que fuerte. recordar que este no es el primer caso que se da precisamente con una ONG en Haití. Miren lo que sucedió en el 2014 con la International Red Cross, con la Cruz Roja Internacional, que se radicó ciertamente con fondos británicos y fondos norteamericanos en Haití, más de 500 millones de dólares y construyó 6 casas. Y el reporte que está diciendo ahora ante la Casa Hacienda Tributaria es que dice que tuvo que construir refugios y lugares shelter, o sea, refugios de emergencia para tratar personas y médicos, que ahí que se le fue el dinero. O sea, 6 casas para construir con 500 millones de dólares y todo lo otro se fue a refugios que son dinero incomprobable porque no pueden comprobar supuestamente por esas atenciones. O sea que miren cuál es el historial de esta ONG, como dice Julio. Todas esas ONG que hacen vida en Haití son sanguijuelas que viven de un presupuesto en base a donaciones y que esas donaciones son utilizadas precisamente para sacar provecho a esa miseria aplastante. Y no Mira, hablamos de Clinton. le pedí No hablamos de permiso a Clinton, porque Julio, programa. le pedí permiso a Julio porque yo me sumo a esa condena que ustedes están haciendo de este hecho. Para mí es terrible que haya mujeres y niñas involucradas en él y por supuesto que lo condeno. Ahora bien, yo lo que creo es que eso no le resta validez a los datos económicos con investigaciones y con métodos científicos que utiliza Oxfam.
O sea, quien Oxfam ha dicho, por ejemplo, que aquí hay una malversación de gastos, o sea, yo no creo que eso tenga que ver con esto que pasó en Haití. Julio. Mira, la razón de ser, a veces estas ONG lo que hacen es que dicen o hacen cualquier cosa para justificar los fondos que reciben en los países de origen, que le envían recursos a ella. Entonces, si en 6 meses esa ONG se dedicaba a alquilar prostitutas en Haití, entonces terminaban escribiendo un informe. La economía dominicana necesita una reforma fiscal. Yo te escribo lo que tú quieras. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Y ahí está, señores. Y ahí está. Y espero que los que asumían lo que decía Oxfam como palabra de Dios no se retracten ni anden ocultando la cabeza. Señores, en otro orden, en el día de ayer, mientras se conocía la audiencia donde el juez especial de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que está conociendo el caso de Odebrecht, mientras este juez conocía la solicitud del Ministerio Público de ampliar por 4 meses la investigación, el plazo para presentar los elementos de prueba en contra de los 14 imputados, mientras esta audiencia se estaba desarrollando, yo le envié a los compañeros del programa un artículo muy interesante sobre un portal de noticias argentino, que fue a buscar la prueba y no pudo nada. Resaltaba para poner en contexto este tema, no con el caso de la República Dominicana, sino para que lo veamos desde el exterior y luego podamos extrapolar esa realidad a la República Dominicana. Y en ese artículo que yo le envié a los amigos, que es un artículo del año pasado, hablaba sobre Germán Garabano, que es el ministro de Justicia de Argentina. El ministro de Justicia de Argentina, al igual que el Procurador General de la República, fueron a los Estados Unidos a reunirse con el fiscal general, con Jeff Sessions. Entonces, en esa reunión, el ministro de Argentina le solicitó al fiscal general de los Estados Unidos colaboración en el caso que está investigando de Odebrecht y de cómo la empresa distribuyó todo ese esquema de sobornos. Resulta que cuando culminó la reunión y el ministro de Justicia de Argentina regresó a su país, llegó con las manos vacías. Llegó sin pruebas, llegó sin nada. Fue con mucha expectativa de que iba a conseguir algo y no consiguió absolutamente nada. Y usted diría, no, pero eso mismo fue lo que pasó en la República Dominicana. Sí, pero vean lo que ha sucedido en otros países para que eso nos permita a nosotros no solamente ver un árbol, sino ver el bosque completo y ver cómo se da la dualidad en este caso, en este proceso de investigación. Y ustedes saben por qué ese ministro de Argentina fue sin papeles y regresó sin pruebas y sin nada a su país. Porque Odebrecht firmó un acuerdo con la Fiscalía General de los Estados Unidos y se comprometió en ese acuerdo a no suministrar ningún tipo de información. Y, o sea, se establecieron cláusulas muy estrictas de confidencialidad y Odebrecht se comprometió, y lo hizo también la fiscal general de Estados Unidos, a no suministrar ningún tipo de información sobre este caso. Por eso la Fiscalía de los Estados Unidos no brinda información sobre este caso. Presionan a través de otros mecanismos, pero no de manera directa, porque yo les digo una cosa. Si de verdad a los Estados Unidos le interesa la transparencia y le interesa la lucha contra la corrupción, ¿por qué no dan toda la información que tienen sobre este caso de Odebrecht? ¿Por qué no la dan? ¿Por qué permiten que vayan ministros de justicia para allá y regresen a su país con las manos vacías? Porque ahí está el doble moral y el rasero a la hora de la lucha contra la corrupción. En la República Dominicana nos enfocamos en el pago de 92 millones de dólares en sobornos. Aquí se hizo un escándalo con los 92 millones, se hicieron hasta t-shirt planteando los 92 millones, la lucha contra la corrupción, que nuestro país se está decacarando, que en nuestro país se va a armar una revolución, y todo un sinnúmero de expresiones que se escuchaban. Sin embargo, todo el que manejaba información decía, va acá, pero una empresa que realizó obras por más de 6.000 millones de dólares, y se está hablando solamente de que pagó 92 millones de sobornos.
Entonces, la Procuraduría General de la República se enfoca en esos 92 millones, esperando que los Estados Unidos o Brasil le va a suministrar elementos de prueba que sustenten esa afirmación que se había hecho, y resulta que hoy se encuentran sin pruebas y con las manos vacías. En nuestro país, el Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo de 4 meses para presentar las pruebas. Sin embargo, esto es un caso como extraño, porque el Ministerio Público solicita 4 meses. Y es verdad, o sea, el procurador, ¿qué es lo que quiere? Buscar elementos de prueba que comprometan a los imputados, porque ese es su rol. No hay que pedirle otra cosa al procurador. El problema es que no tiene nada, y no tiene nada porque no le han suministrado nada, porque se basó todo este caso en delaciones premiadas que resultaron muy irreal y más poéticas y de un género literario una serie en Netflix ahora. Que aplicado a la realidad, correcto, que ahora van a lanzar una serie en Netflix. Lavallato. No, entonces se llama El Mecanismo. Fíjense que la Procuraduría tendrá que irse aquí por otra ruta, por otro camino, que no sea limitarse a esa investigación de esos 92 millones de dólares. Va a tener que buscar por otro lado, y quizás lo haga, no lo sé. Pero lo que se tiene que ver en nuestro país es que las cosas no se pueden analizar de manera alegre, y ni se pueden estar estos casos mediatizando tanto de una manera que la gente simplemente consume titulares y no se detiene a analizar de manera sesuda y con la prudencia que amerita lo que está aconteciendo con este caso. Fíjense que en los países donde nosotros vemos que hay, fíjense en el caso de Perú, del presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que anunció con bombos y platillos un decreto que decretaba la muerte civil de los corruptos. Y resulta que de los políticos que hicieron negocios con Odebrecht fue él cuando era ministro de Toledo. Eso es debatible todavía. No, es cuestionable, no, pero lo que pasa es que tú no puedes, o sea, no se puede asumir lo que se lee en un periódico o lo que dice una persona como palabra de Dios. Y por eso te digo específicamente, o sea, tú estás diciendo que hizo negocio como ministro. En este caso, fíjense que quien anuncia con bombos y platillos, pero el que mata comprometido, porque aquí el cinismo está presente en todo este caso. Fíjense en el caso de Ecuador, que se está hablando sobre cómo la política se ha judicializado, también en el caso de Brasil. Entonces, aquí en la República Dominicana hay que esperar a ver si en estos 4 meses la Procuraduría General de la República va a presentar algún elemento de prueba que sustente esa acusación en contra de esos 14 imputados. Mientras tanto, lo importante es garantizar lo que establece el artículo 69 de la Constitución, que no solo es la presunción de inocencia en contra de los imputados, sino a ser tratado como tal hasta que una sentencia irrevocable demuestre lo contrario. El sol de los sábados.